Hola amigos, están en el canal de Sofía del Gris y si aún no están suscritos a mi canal, háganlo ahora mismo. En uno de mis videos anteriores mostré la receta de pasta de goma flexible para hacer flores de azúcar. Pero antes de comenzar a moldear una rosa con esta pasta de azúcar, les invito a considerar 3 formas de hacer la base para las rosas de azúcar. Primera forma. Para una rosa grande, tomo un alambre número 18. Con la ayuda de unos alicates, hago un gancho en el alambre. Luego amaso la pasta de azúcar hasta que esté elástica. Hago una bolita y le doy forma de gota. Humedezco el alambre con pegamento y lo inserto en el centro de la gota. Luego paso la gota entre mis manos para que el fondant se adhiera mejor al alambre. Seco la base para la rosa de azúcar durante 1 o 2 días. Si el ambiente está muy húmedo, puede tomar de 3 a 7 días. Segunda forma, necesitarán fósforos o un encendedor. Amaso la pasta de goma, hago una bolita y le doy forma de gota. Caliento el alambre hasta que esté rojo y rápidamente lo inserto en la pasta de azúcar hasta el centro de la gota. Debería salir humo. Esta es una forma muy confiable y me gusta mucho. Tercera forma la utilizo cuando necesito flores de azúcar grandes pero ligeras para decorar una torta. Normalmente uso bolas de poliestireno de 3 y 4 centímetros de diámetro y una pistola de pegamento. Aplico pegamento plástico derretido en el alambre y lo inserto hasta el centro de la bola. No es necesario esperar que seque. Pueden moldear la rosa de azúcar de inmediato. Gracias por ver mi video. Échenle un vistazo al comentario fijado. Allí dejé enlaces a los tutoriales más interesantes sobre cómo moldear flores de azúcar para decorar tortas.